Yo he traído un par de ejemplos, pero en general quería un poco hablar de cómo ese cambio que ha surgido dentro de los movimientos climáticos y del activismo acerca de pues, cómo enfocamos la crisis climática, ¿no? Pues que se puede reflejar en quiénes son nuestros líderes hoy en día dentro del activismo, pero también en la forma en la que hablamos, en la forma en la que hacemos nuestros propios carteles, nuestras manifestaciones, ¿no? Las frases que llevamos, pues por ejemplo, antes no se decía crisis climática, ¿no? Y cada una de las cosas que implicamos en nuestra narración están hechas para que la gente vea una realidad. Entonces, bueno, es un poco la historia de la que venimos dentro del activismo climático. Es un activismo blanco, masculino, europeo, norteamericano como mucho, y en general es un activismo que centraba la visión de pues, unos ecosistemas que se están perdiendo, que se centra en los animales y pues, en las ballenas, en los elefantes, ¿no? En los animales adorables. Y a través de la visión de un hombre blanco que pues, ve este mundo y decide cambiarlo, ¿no? Un poco la visión del héroe. Entonces, esto no significa que anteriormente no existieran toda otra clase de lucha, que la ha habido, porque, bueno, pues pueblos del sur global han sido afectados y llevan luchando e intentando proteger la tierra cientos de años, pero eran silenciados, ¿no? Entonces, el activismo, como se conoce, y cuando los medios hablaban de los ecologistas, pues es un poco esto a lo que se referían y realmente un poco la visión que había, que es una visión que no incluye, no aúna y realmente hace ver la crisis climática y el movimiento ecologista como un movimiento aparte, ¿no? Realmente venimos de una época en la que hay distintas luchas y cada una van por su lado, porque por un lado está la lucha racista, por otro lado está la lucha feminista, porque las mujeres consiguen el voto, pero las mujeres negras no, porque por otro lado está la lucha del planeta, etcétera. Entonces, bueno, un poco lo que viene una de las cosas que venimos a cambiar en general en los nuevos movimientos climáticos es hasta qué punto está todo interconectado, ¿no? Porque, bueno, pues somos ecodependientes y por tanto a todos nos afecta lo que le pasa al planeta y al mismo tiempo lo que le pasa al planeta y lo que nos pasa a nosotros está siempre afectado por este sistema que lo ha generado. Entonces no se puede hablar de luchas separadas. Uno de los ejemplos que traía es End Fossil Finance, que es un movimiento internacional que trata de aunar todos estos colectivos frente al gigante de los combustibles fósiles, ¿no? Que bueno, pues son una industria que ha intentado durante mucho tiempo emborronar la línea de su impacto en la crisis climática y también separar todas estas luchas, ¿no? Por un lado está que sus combustibles afecten al medio ambiente, pero bueno, es que los necesitamos y los demandamos nosotros, y por otro lado está el hecho de que sus combustibles afecten a las comunidades, pero bueno, es que ¿qué va a hacer si no la industria, si hace falta hacerla? Y por otro lado, ¿no? Están los efectos del cambio climático que pueden o no tener que ver con lo que ellos han hecho. Entonces, un poco ese lavado de cara verde que generan y esa división de los conflictos y así también un poco esa confusión acerca de lo que ellos llaman pues, la demanda que nosotros generamos de combustibles fósiles. Porque no es que ellos no lo inculquen y no nos dejen otra alternativa, sino que la gente simplemente los quiere. La gente quiere combustibles fósiles y es por eso por lo que están. No hay ninguna clase de entramado detrás económico para que esta situación se mantenga, ¿no? Entonces es un poco una narrativa y un movimiento que lo que intenta es señalar a los culpables y señalar a los culpables que se esconden. Pues todas las empresas que están, o sea, todos los bancos que están detrás de esas empresas, que son también responsables, todos los gobiernos, todas las universidades, ¿no? Y un poco sacar a la luz eh,
por qué esto no es tan sencillo como simplemente pedirle a la población que cambie su modelo de vida y porque hay este entramado detrás. Entonces, bueno, parte de esta campaña es, como decía, señalar a los responsables, ¿no? Aquí tenemos pues distintos cálculos, ¿no? Del impacto que tienen cada una de estas empresas, del impacto que tienen cada una de estas empresas cuando son empresas españolas. Oímos mucho hablar en España acerca del impacto que puede tener Shell o BP, pero sin embargo no oímos tanto a lo mejor de cuál es el impacto que tiene Repsol en Latinoamérica o cuál es el impacto que tiene Naturgy o Endesa, ¿no? Entonces, bueno, esta campaña concretamente en España la llevamos en colaboración con colectivos antirracistas, con colectivos de América Latina, porque bueno, al final tenemos una responsabilidad de nuestro pasado colonialista, especialmente con estas naciones. Y, y bueno, la idea un poco realmente mientras generamos estas nuevas narrativas es que el foco de la conversación no esté pues, en ese hombre blanco y en esos animales, sino un poco en las personas, o sea, que sean las poblaciones y las personas afectadas, ¿no? Que llamamos mapas, lugares, most affected people and areas, lugares y personas más afectadas, y que sean ellas las que lleven la narrativa. Entonces, nosotros realmente en España y en general en Europa, simplemente pues tenemos la responsabilidad de que los medios de comunicación nos van a hacer más caso a nosotros, de ser cómplices en darle el megáfono a las personas que de verdaderamente son afectadas y que verdaderamente tendrían que ser pioneras y protagonistas en esta historia. Bueno, entonces es verdad que en esta narrativa hay que tener un poco de cuidado acerca de, bueno, pues de esa clase de negacionismo que surge cuando no hay nada que hacer y el conflicto es demasiado grande y la empresa, pues, ¿no? Si Shell genera toda esta clase de impacto, ¿qué más da lo que haga una sola persona? Y centrarlo un poco en la línea de que realmente la psicología nos dice que la gente actúa más cuando hay rabia que cuando hay desesperación o cuando hay esperanza, ¿no? Lo, todas las historias de antes, las que podíamos ver a David Attenborough o, o a estos héroes blancos, lo que nos dicen es que o la situación está muy mal y es terrible y vemos los animales con petróleo encima y lo feo que es el mundo, o la situación está mal, pero el hombre saldrá de ella, porque la humanidad va a conseguirlo, porque si simplemente tenemos fe, pues alguien surgirá y al final todos haremos la decisión correcta, ¿no? Y ni esta esperanza ciega, ni esta decepción en la humanidad nos hace ver realmente dónde está el conflicto, ¿no? Porque realmente disuelve un poco la responsabilidad, si la responsabilidad de toda la humanidad, ¿qué vamos a hacer? Y si la responsabilidad para también arreglarlo está pues, que al final simplemente hagamos las cosas correctas, pues bueno, sí lo vamos a hacer. Porque íbamos a ser nosotros quien liderásemos esa clase de cambio. Entonces, bueno, eso, las narrativas a cambiar son el todos somos culpables, narrativas misóginas y racistas como que la superpoblación es la responsable, ¿no? Simplemente somos demasiados, no hay nada que podamos hacer y la crisis climática son problemas separados, ¿no? Entonces, pues un poco con estos ejemplos, la idea es la culpabilidad no es de todos, es de unos pocos, y por tanto la superpoblación no es la responsable. Existe una opción, existe un futuro, existen oportunidades en las que podemos vivir de forma sostenible, pero siendo todos los que somos, pero no lo hacemos porque unos pocos acaparan y contaminan los recursos de todo el resto. No hay nada que podamos hacer cuando el conflicto no es grande, porque no es responsabilidad de todos, y no tenemos que cambiar la opinión de todo el mundo, sino que son unos pocos los responsables que hay que destronar.
y se ve hasta qué punto el impacto afecta a las comunidades y personas de verdad cuando se humaniza uh, los efectos de la crisis climática, es cuando surge esa rabia de esto es factible, cambiable, pero unos pocos no quieren. Y no es un problema aparte porque nos afecta a todos y todos estamos en el mismo bote, ¿no? Bueno, estas son algunas fotos de distintas acciones del movimiento. Eh, a la derecha tenemos la última acción del encuentro que hubo en Madrid. Y, y bueno, también quería hablar un poco de otros ejemplos que ya un poco centrándolo más en Granada, que es de donde soy yo, Friday for Future Granada, y un poco porque estas desigualdades se entrelazan entre ellas y cómo nosotros lo llevamos a la práctica cuando realizamos acciones aquí en Granada. Entonces, bueno, uno de los otros campañas que hemos tenido es el ecofeminismo, que bueno, en una de las manifestaciones internacionales que hicimos coincidía el 3 de marzo, entonces pues un poco esa unión de conflictos. En Granada hicimos pues un, un himno de Andalucía ecofeminista, hicimos este fin de semana eh, uniéndolo con la Asamblea Feminista Unitaria, Transfeminista, con la Granada Visible, que es el colectivo LGTB de acá. Y entonces, pues bueno, un poco el aunarse de forma directa con los colectivos locales para transmitir esta idea y teníamos una campaña que era un poco pues una ciudad ecofeminista, como esta ciudad ecofeminista se aplican los cuidados, se aplica el transporte, se aplica la, la soberanía alimentaria y un poco, bueno, como esta soberanía alimentaria tiene también que ver con el hecho de que nuestra vega y nuestra agricultura esté ligada a la migración y la explotación de personas, es un poco a través de la ciudad propia de Granada, como que es una ciudad muy pequeña y en la que es muy fácil realizar realmente un futuro verde y ver esos cambios, pues un poco como todos esos cambios incluyen a una diversidad de personas. La infografía que tenemos a la derecha, ¿no? Negro nuestro futuro, es una campaña dentro de este ecofeminismo que solemos realizar en el día del Black Friday, porque, bueno, pues nos parecía irónico que el cumpleaños del consumismo, como le llamamos, coincida todos los años de forma tan cercana y algunos años literalmente en el mismo día con el 25N, el Día contra la Violencia de Género. Entonces, bueno, un evento o fecha señalada como el Black Friday, que se basa en la explotación, el consumismo y concretamente en la industria textil, la explotación de mujeres en el sur global, pues es un poco el símbolo de, de cómo pues, socialmente hablamos de la violencia de género, pero solo la violencia de género en España y la violencia de género que vemos, ¿no? Que no incluye a esa violencia que ejercemos también a través del consumo, a través del sistema y a través de nuestra explotación colonialista de otros países. Y, y bueno, esta rabia yo creo que es para llevar a la gente a actuar, creo que es central cuando piensas que ese futuro sí es posible, ¿no? Y quien se encuentra entre el objetivo y, y nuestra situación actual lamentable, pues son unos pocos, ¿no? Entonces, pues se han realizado muchas actividades acerca de esa utopía factible, ¿no? Pues, por ejemplo, en esta línea de darle una vuelta a la industria textil, en Granada ya hemos realizado como 3 o 4 intercambios de ropa, en los que, pues bueno, en este caso en el Parque García Lorca, había un intercambio de ropa, pero luego también teníamos actividades
de hacer crochet, de hacer deporte de forma conjunta y un poco también de llevar esa parte de comunidad y, y de alternativas cuando estamos luchando dentro de los propios activistas, ¿no? Es muy fácil llenarse de todas esas noticias, de todo lo que está sucediendo, pero esa resiliencia colectiva se genera enfrentándonos a ese malestar de forma conjunta y también generando espacios de convivencia en el que todos podemos vivirlo de manera diferente, ¿no? Y bueno, creemos que es realmente un balance que es difícil de mantener, pero que es importante para que también no nos quememos como activistas y como personas que por lo que hemos decidido hacer estamos siempre al tanto de lo grave que es la situación. Y bueno, un poco estos son los distintos cambios de narrativa que yo creo que no son inherentes a la lucha de Fridays, porque bueno, se están intentando reflejar también en Extinction Rebellion. Hace tiempo que, bueno, Ecologistas en Acción está intentando realizar esta transición. Greenpeace, por decir algunos, en España, pero también fuera de España en The Gelände o en el Just Stop Oil o en otros movimientos. Y que bueno, son difíciles porque al final todos hemos recibido la misma educación machista, racista y eurocentrista y por tanto pues sigue viéndose en cómo nos planteamos el mundo, pero que son esenciales a la hora de tener presente nuestro papel en todo esto y un poco el objetivo y por qué hemos elegido esta clase de camino y esta clase de enfoque y no otro. Las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a sus autores y no reflejan necesariamente los de la Unión